Bueno, Juan, vamos dando Vamos, comienzo. vamos nomás, empecemos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por asistir a este tercer encuentro. Vamos a ir avanzando un poco más rápido porque queremos dar toda la temática que tenemos ya armada para ustedes, no queremos que quede nada afuera. Y se acuerda que la semana pasada quedamos en parte de lo que fue el estado de resultados y íbamos a empezar a hablar la parte de costos. Vamos a hacer una reseña de lo que es el estado de resultados y vamos a retomar nuevamente con el tema de ¿cómo se llama?, de costos e ir avanzando. ¿Les parece? Bien. Bueno. Un momento, por favor. Bien. Cuando quiera, Juan, yo avanzo. Cuando quieras. Estoy con un poco de tos, pido mil disculpas, pero estamos con el Sí, clima que nos está estamos matando los por esta dos en una zona. situación igual, con estos procesos de resfrío de la época. Así que bueno, les pedimos disculpas, pero bueno, intentaremos dar todo como siempre. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando de la importancia que tiene hoy en día el estado de resultados y dijimos que el estado de resultados es parte de los estados contables, que tiene una importancia muy significativa dentro de lo que es la contabilidad de nuestra empresa. ¿Y por qué? Porque también nos va a permitir tomar esa decisión que necesitamos para nuestra empresa. ¿Por qué? Porque brinda información. Y es lo que decíamos, que aquel que no tiene información es muy raro que pueda tomar una decisión. Termina agarrando cualquier fierro caliente, que es lo que decimos nosotros con Jorge, en vez de tomar una decisión acertada o por lo menos minimizando un poco los riesgos. Decimos que los estados de resultados dice que lo que podemos hablar es que todas las empresas, sea cual sea su tamaño, va a necesitar esa información. ¿Sobre cuál? Sobre todo lo que nos pueda llegar a brindar el estado de resultado en sí, los costos, estuvimos viendo también lo que es el balance, el estado de situación patrimonial, y dado que el objetivo principal de cualquier asociación o cualquier sociedad, perdón, es que vamos a maximizar cualquier utilidad que podamos tener. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener algún tipo de herramienta que nos permita tomar esa información que sea oportuna, lo que siempre decimos con Jorge, que sea confiable, obviamente, ¿por qué? Porque necesitamos tomar buenas decisiones. Cuando hablamos de la importancia de los estados de resultados, o del estado de resultados, decimos que es una herramienta de gestión. ¿Por qué? Porque permite mostrar ese desempeño de nuestra empresa, como así también explicar la forma detallada de las causas que generaron esa variación patrimonial en este ejercicio contable. ¿Qué podemos decir del estado de resultado? El estado de resultado es ese documento que forma parte de aquel estado contable, parte de lo que estamos hablando, donde explica la manera en que se obtuvieron todos los resultados financieros y económicos de la empresa durante este ejercicio económico. Si querés pasar, Jorge, a la próxima, como para ir avanzando lo que es la composición del estado de resultado. Y acá Ah, tenemos la definición, que sí, 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 dale. el estado de resultado, sí, decimos que el estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, es un reporte financiero que en base a un periodo determinado de lo que hablábamos, muestra de manera detallada aquellos ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia beneficios o pérdida que ha generado la empresa en ese periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que podamos analizar esa información y en base a eso tomar decisiones. Jorge. Bueno, acá volvemos a ver lo que es el cuadro, el estado de resultados, que lo compone, y está aquellos todos ingresos netos realizados por las ventas de la empresa, menos el costo de venta, algo que vamos a hablar enseguida con Jorge, y vamos a verlo muy puntual. Esta diferencia entre los ingresos netos por ventas y el costo de venta de nuestros productos, tenemos aquella utilidad bruta. Luego de todos los gastos operativos, financieros, podemos llegar a obtener así la utilidad antes de impuestos. Y es acá donde empezamos a jugar, y es lo que Jorge nos comentaba la clase pasada, es cómo yo puedo obtener
esa utilidad antes de impuestos, ¿para qué? Para que después, deducidos los impuestos, podamos tener la utilidad neta. Porque con esa información podemos tomar decisiones acertadas. El estado de resultados, fíjense que no es nada más que esto. O sea, no es algo que uno tenga que indagar en mucho más información. Obviamente que esto se alimenta constantemente para poder llegar a una utilidad neta. Lo que nosotros buscamos es poder tener al día, digamos, esta información y podemos llevar adelante cualquier decisión financiera dentro de la empresa. Jorge. Bueno, justo. Acá nos empiezan a surgir, cuando con todo lo que mostró Juan, nos empiezan a surgir grandes inquietudes, ¿no? Porque vimos ahí algunos datos o algunos nombres como el costo de mercadería vendida, y dentro de lo que es el costo de mercadería vendida podemos empezar a pensar, bueno, y si yo compro de más o de menos, ¿cómo me juegan los stocks? ¿Y cómo puede estar formado el costo del producto? En realidad, los que comercializan les resulta algo sencillo, tienen una compra de un producto al cual le ponen un margen y lo venden, con lo cual el costo del producto está 100% relacionado a esa operación de compra. Pero los que fabrican o los que prestan servicios tienen una estructura de costos detrás del armado. Hay un armado de un costo que tiene que ver con qué se le va poniendo al producto como para que llegue a ser producto, como para que sea vendible. Entonces, ejemplo, en servicios médicos, yo para poder prestar una consulta médica necesito tener un lugar, un espacio físico donde llevarla adelante, una camilla, un médico. Entonces hay un montón de componentes que empiezan a conformar ese costo. Y bueno, y capaz que tiene que haber una mesita con algún material básico, alguna gasa, algún algodón. Entonces vamos montando el costo del servicio en forma estructurada, le vamos dando forma a ese valor, al valor que va a tener el producto, ¿no? Al costo que va a tener el producto. Y de ahí se conviene es qué componentes tiene el costo. Entonces, esto es otro punto que tenemos que ver, es cuánto lo componen. Ejemplo, ahora vayamos, yo quiero fabricar un mate, lo tengo acá, y para fabricar este mate voy a tener varios componentes. Voy a tener una calabaza, voy a tener un pie metálico, un aro, de base. Entonces yo hay componentes que tengo que empezar a adquirir en forma individual, capaz que lo tengo que transformar o no, y a la calabaza la voy a tener que cortar, la voy a tener que pulir, voy a tener que trabajar sobre el insumo calabaza, y ahí empiezo a generar componentes del costo. Voy a comprar una tira metálica para transformarlo en un aro, o una plancha donde corto aros, y esos aros también metálicos los voy a tener que amoldar y acomodar al mate. Y lo mismo me va a pasar con el pie, capaz que compro un pie armado, o tengo que armar el pie, con lo cual compro el metal para hacerlo. Entonces fíjense cómo vamos armándonos de componentes que en este momento le podemos llamar insumos. Pero a su vez, para poder transformarlos, yo le tengo que poner hora máquina. Con lo cual voy a tener el costo de una máquina. Y ese costo de la máquina después vamos a ver cómo lo vemos, pero existe. Por otro lado, yo voy a tener que ponerle una cantidad de horas hombre, trabajo, que se va a componer como parte del componente del producto. Y como si seguimos así, voy a tener que gastar energía para que la máquina funcione, con lo cual también pasa a ser componente del costo. Y estamos hablando del costo del producto. Y yéndonos un poquitito más y avanzando, y ahora después vamos a meternos en esto del costo del producto, es cómo se ven afectados también todos estos costos si yo tengo variaciones en la venta, variaciones en los volúmenes.
Y eso también lo vamos a ver en un momento hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver es, vamos a empezar a diferenciar lo que nosotros llamamos generalmente costos. Y a que nosotros llamamos generalmente costos lo vamos a poder separar entre costos y gastos. Los costos es todo aquel desembolso que yo tenga para producir o vender un producto. Si yo compro y vendo un mate, lo compro al fabricante, pago un precio, ese precio pasa a ser un costo del producto, y lo vendo a un nuevo precio con un margen. Entonces yo acá lo puedo determinar claramente que el costo de mi producto es el que le pagué al proveedor. Pero como vimos recién, si yo lo fabrico, voy a tener una estructura de costos completamente distinta de producción. Y ahí empezamos a ver por qué costos. Y porque los costos son todas aquellas erogaciones que se van a capitalizar, que se van a transformar en producto. Si yo digo se capitalizan, es que pasan a ser parte del capital, pasan a ser parte de la estructura empresaria. Entonces, eso significa que se capitalizan. Recuerden aquello de que vimos en un momento con Juan, que dentro de lo que era la estructura, el edificio de mi empresa, había una parte de ese activo que se llamaba bienes de cambio. Entonces, para conformar ahí, eso forma parte del capital. Es un capital de trabajo, recuérdenlo, por eso se capitalizan. Yo estoy transformando algo en un bien que voy a poder vender. El otro punto, por favor, acá córtenme si no entienden, porque es un tema que capaz que cuesta un poco más que el resto. El otro punto importante es que el costo forma parte del producto. O sea, yo la energía que consumo en la máquina que produce mi producto, ejemplo el mate, esa energía pasa a conformar parte del producto. ¿Por qué? Porque sin energía no tengo producto. Entonces, así como la calabaza conforma parte del producto mate y el aro metálico también, la energía que yo voy a consumir para hacer ese mate es lo mismo, e igual que la mano de obra. La mano de obra que yo tenga directa de fabricación del mate conforma parte del producto. Mano de obra directa de fabricación. Por otro lado, también sí. No, Otto había levantado la mano, no sé si querías decir algo. Dale, Otto. Te hago una consultita, Jorge. Ahí el flete, ¿a dónde lo metes? ¿Es con parte del costo o es un gasto para...? Es un gasto. Es un gasto el caso del... Ahora te cuento. El gasto del flete del mate, producto terminado, es un gasto. Sí. Pero si yo para hacerme de las calabazas las tengo que traer de Misiones, ejemplo donde estoy yo en Luján, tengo la fábrica en Luján, y las tengo que traer de Misiones para acá, yo sin flete no tengo calabaza. Claro, por eso no me si yo queda sin claro. flete no tengo calabaza, pasa a ser parte del costo. Bien. No es un gasto, mío, es un digamos, costo. Conforma parte de la calabaza. Porque yo para tener la calabaza acá en Luján necesito sí o sí que me la traigan. Con lo cual pasó a ser parte. No así el flete de entrega del producto terminado a mi cliente. Bien. Entonces, por otra parte, lo que vamos a ver es que todos estos costos, llegamos a armar un mate de costos, de plata, los voy a transferir al momento de comercializarlo. Entonces, los costos son transferibles, no así los gastos, y ahora lo vamos a ver. Todos los costos se van a transferir en el valor del mate. Y por último, la otra característica de los costos es que se acumulan en un proceso de transformación. Si yo lo veo en forma paulatina, cómo va siendo el proceso de fabricación, ejemplo del mate, que es lo que tomé ahora, vamos a ver que yo voy acumulando eso adentro de un producto. Voy acumulando plata adentro de un producto. Esa plata que acumulo se denomina costo. Yo compro la calabaza, pasa a ser parte del costo, compro el aro metálico, el costo,
lo pulo, la mano de obra del pulido está dentro del costo. Entonces yo voy generando una acumulación de dinero para terminar con un producto terminado. Entonces ahora vamos a ver la diferenciación con los gastos. Los gastos es todo aquello que me va a quedar adentro de la empresa. No va a salir nunca como el producto. No lo voy a poder transferir. ¿Por qué? Porque el gasto no se recupera. El gasto es la administración, los fletes de entrega, todo lo que tenga que ver con las comisiones de venta, los sueldos administrativos y comerciales. Todo eso yo lo voy a terminar pagando con lo que me quede a mí de margen al momento que defina un precio. Yo el mate tiene un X costo, cuando llega al mercado, el precio que me van a pagar por este mate va a estar más o menos 20% de lo que están vendiendo todos los mates. Con lo cual yo voy a tener un margen entre mi costo y el precio de mercado del mate. Entonces, todo lo que son los gastos, ¿cómo se van a cubrir? Se van a cubrir con ese margen que estoy definiendo a cada producto. Si yo lo veo del lado comercial es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo compro algo que ya tiene un precio, porque ya me transfirieron a mí en el producto todos los costos, con lo cual ya tiene un precio de venta mayorista, yo lo compro como comercio y ya tiene ese costo. A eso le calculo un margen y lo vendo. La empleada de mostrador de venta la voy a pagar con el margen, la luz la pago con el margen, los impuestos de seguridad e higiene los pago con el margen, la publicidad la pago con el margen. ¿Se dan cuenta cómo es? Entonces, ahí estamos hablando de gastos. Todo aquello que está por fuera del producto lo vamos a denominar gastos. Entonces, los gastos van a ser aquellos de administración, venta o financiamiento. Como le dije, no se recupera y se consumen adentro de la empresa. Ustedes van a ver que no sale de la empresa eso. No es algo que pueda en algún momento salir de la empresa. Y es completamente independiente de la producción. Yo puedo hacer 1000 mates o 100 mates y la administración la tengo, lo tengo que vender, tengo una estructura de costo de venta, y el financiamiento también va a depender de cuál es la política que tomo con respecto a si saco plata de mi bolsillo y financio una producción o si voy y busco financiamiento externo. Entonces, quieras o no, es completamente independiente a cuánto yo produzca y a qué produzca. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Listo? Avísame si en el chat hay una consulta, Juan. Sí, Jorge, hay intervención en el chat. Dice, ¿hay que diferenciar la energía eléctrica de esa máquina de la energía eléctrica usada en la administración? Sí. Sí, totalmente. La energía eléctrica usada en la administración es un gasto. En cambio, la que yo uso en producción, no. Y la tengo que considerar Sí. en el costo del producto. Y es más, le digo, empiecen a pensarlo, porque vamos a una estructura, a una ecuación completamente distinta de gastos y las energías cada vez van a ser más caras. En este país no estamos acostumbrados a poner los gastos de energía dentro del costo del producto. En otros países del mundo es muy importante, con lo cual estamos yendo claramente hacia eso. Así que ténganlo en cuenta a partir de ahora, empezar por lo menos a identificar bien cuáles son sus costos de energía. ¿Por qué? Porque eso les va a hacer una variable muy fuerte en el futuro en el costo del producto. Bien. Hay dos preguntas más, dice, y en servicios, sobre todo salud, ¿cuál es el ejemplo de costos? Bueno, lo di recién, el costo de una consulta lo voy a tener en todo lo que suceda para poder generar la consulta médica. Yo necesito de un espacio físico como para poder un consultorio, los componentes del consultorio, lo variable que se pueda usar, yo no sé qué tipo de atención sea,
dependiendo si hay una atención que requiera alguna curación o algo así como es una guardia. En ese caso tengo un montón de gasto variable, más allá de la atención médica, de la consulta. En eso lo tengo que poner, todos esos gastos variables de algodón, gasa y demás, algún remedio o algo que tenga que estar utilizando, más el costo hora del profesional que atiende, más el costo del lugar que estoy alquilando. Alquilando o que es mío, pero le tengo que poner un valor. Lo mismo ocurre con las plantas industriales. Normalmente no estamos contando en el costo del producto la amortización del bien donde estoy produciendo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo no tengo una planta, un galpón, no voy a poder tener fabricación. Entonces, mínimamente yo tengo que definir un costo que puede estar en un alquiler simulado, fijándonos cuántos son, si la propiedad es nuestra, fijándonos cuál es el costo del alquiler del metro cuadrado en la zona, y si no, ir directamente a la amortización real del bien. Lo que pasa es que la gran mayoría de las empresas de las pymes, tienen altamente amortizado todos los inmuebles, con lo cual es muy difícil darle un valor. Por eso normalmente les digo, busquen un valor de alquiler que sea semejante a la cantidad de metros cuadrados que utilizan. Entonces, de esa manera también se puede ver. Vuelvo al tema de servicio. Fíjate a quien nos consultó por el tema del servicio de salud, todo lo que tenga que ver con publicidad, todo lo que tenga que ver con administración, todo eso pasa a ser gastos. Si yo tengo esa estructura que necesito, de alguien que maneje páginas web, de alguien que haga algún tipo de publicidad o acción, eso todos son gastos de administración. El manejo de obras sociales y demás no tienen que ver con el costo del servicio. Costo del servicio es lo directo, lo que conforma a que exista una atención médica. Yo todo lo que necesito para que ese servicio se preste. Todo el resto es administración, comercialización y financiamiento. ¿Se entendió? Mira, Jorge, una de las preguntas que también dice acá, ¿y en una empresa de transporte los sueldos de los choferes son costos o son gastos? Es costo directo. Directo, Si no tengo chofer, no tengo transporte. Entonces, vayamos siempre al concepto de cómo está determinado mi producto. Mi producto puede ser un servicio o un producto físico, pero tenemos que ver claramente cómo está armado el producto. Todo lo que conforma al armado del producto para que funcione es un costo. Las cubiertas en el transporte, porque lo voy a cambiar, los cambios de aceite, el combustible, la amortización del camión. ¿Se entiende? Si yo no pongo la amortización del camión en el costo, y no lo voy a poder cambiar. Con lo cual en algún momento voy a tener que dejar de brindar el servicio. Entonces, la continuidad del servicio me lo da la estructura de costos. Bien. Y ahí, bueno, una Sabrina dice, no me quedó claro la diferenciación del flete, que en un caso era costo, como el zapallo, y en el otro era un gasto. Bien, Como para dejar ahí y seguir avanzando. Contesto esta de vuelta y volvemos. El ejemplo, y voy a volver a usar el ejemplo de la calabaza para el mate. Yo tengo insumo en el momento que lo puedo usar. Hasta ese momento yo no voy a tener insumo. No tengo un insumo de fabricación. Si no es la calabaza del mate, vamos a poner la harina de una panadería. Si a mí no me traen la harina y me la ponen en la puerta de la panadería, y yo tengo que salir a comprarla a un molino que está lejos, y el flete lo pago yo, y no está dentro del costo del producto, ese flete pasa a estar adentro del costo del producto porque el producto o el insumo, en este caso harina, es valedero dentro de la panadería si yo lo tengo en la panadería, si no, no me sirve. Ejemplo,
Y ahí se da mucho en el ejemplo de la panadería. Vamos a suponer que la bolsa de harina cueste 3.000 pesos. 3.000 pesos en el molino. Pero te dicen, puesta en la panadería, yo te la cobro 3.300. Me están incluyendo el flete. ¿Por qué? Porque el costo final lo tengo puesto en la panadería. En cambio, si a mí me dicen, vení y retirala, yo tengo que poner el flete arriba del costo de los 3.000 pesos que pagué por la bolsa de harina. La bolsa de harina me costó 3.000 pesos, a eso le tengo que sumar el flete. Para yo tenerla en mi fábrica o cuadra de panadería para poder fabricar el pan. Si yo no lo tengo disponible, no es un insumo. El insumo pasa a ser insumo en el momento que es disponible, que yo lo puedo meter en el proceso de fabricación. ¿Se entendió? Bien. Continuamos. Bueno, y a raíz de esto tenemos 3 tipos de clasificación de costos. Como vimos recién, lo vamos a poder clasificar en costos de producción y gastos de comercialización, administración y financiero, pero a su vez, dependiendo de cuál es la recurrencia del costo, lo vamos a poder poner en fijos o variables, lo vamos a poder clasificar en fijos o variables, y esto es muy importante para después conocer cuánto es el mínimo que yo tengo que vender como para poder cubrir los gastos de estructura de empresa. Costos fijos, gastos de estructura, costos variables, los costos que están 100% en relación al volumen de producción o al volumen de venta. Y por otro lado también los puedo clasificar en directos e indirectos. Estas clasificaciones las vamos a usar en diferentes momentos dependiendo de qué dato quiero conocer yo. O sea, qué tipo de información quiero obtener. Entonces, la clasificación de estos costos van a ser completamente aleatorias dependiendo de en qué momento yo quiero tener. ¿Cuáles son los costos directos de producto e indirectos? Dependiendo que estoy haciendo un análisis del producto en sí, o si estoy haciendo un análisis del punto de equilibrio de la empresa, tengo que saber cuáles son los costos fijos y los variables, y si yo estoy yendo a un análisis de rentabilidad, yo tengo que hacer los costos de producción y gastos. Entonces fíjense que las tres clasificaciones son 100% válidas y todo va a depender qué tipo de análisis yo quiero hacer. Bien, recuerden que un punto que vieron con Juan en el estado de resultados tenía que ver con eso del primer tramo del estado de resultados. A ver, tengo un estado de resultados acá abajo porque que era ingreso por venta, ¿ven? Y a esto yo le saco el costo de bienes vendidos. Este costo de bienes vendidos es esto, costo de mercadería vendida. Y el costo de mercadería vendida, si yo voy al ejemplo más sencillo, es un comercio que compra uno y vende uno. Entonces cada vez que compra tiene un costo, como vimos, supongamos que vende celulares, tiene el costo de un celular, se lo paga al proveedor y él lo vende y cerró y le quedó un margen. Entonces, de esa manera ve el margen directo. Pero cuando lo complejizamos y decimos, no, compró 1000 celulares, disculpen, y el primer mes vendió 500, entonces no puedo restarle los 1000 celulares a las 500 de venta, porque me estaría mintiendo. Lo que estoy haciendo es un flujo de caja. Tuve ingreso de 500 celulares y egreso de 1000, con lo cual tengo un número negativo seguro ahí abajo, porque lo que estoy midiendo es mi situación financiera, no mi situación económica.
No estoy midiendo si gané o perdí. Si yo hago la cuenta directa, digo, ay, vendí 500 celulares, compré 1000, perdí plata. No perdí nada. Tengo 500 celulares todavía ahí. Con lo cual no perdí. Vamos a ver cuánto gané. Para saber cuánto gané, tengo que ver, entonces, cuántos celulares me quedaron y cuánto compré. Entonces voy a tener, si mi stock inicial de celulares era 0, compré 1000, acá estoy haciendo una empresa comercial, con lo cual el gasto de producción me desaparecen porque no tengo ningún otro costo relacionado al producto. Tengo un stock final de 500, entonces mi costo de mercadería es por 500, porque mi stock inicial fue 0. Si yo ya tenía 500 celulares, compré 1000, tengo 1500, vendo 500, mis costos de mercadería son 500 celulares. Si yo vendí 500, directamente voy a tener el costo de mercadería de 500 celulares. Esto es la forma en sacar el costo de mercadería. Lo vamos a complejizar cuando vamos a trabajar con una industria. Cuando trabajamos con industria, yo tengo un stock inicial general de insumos, tengo las compras que se van haciendo de insumos, que pueden ser en línea con la venta o no, porque el proveedor me entrega cada 2 meses y no me puede entregar todos los meses, o porque a mí me conviene comprar por precio un insumo más que otro. Y por otro lado, le tengo que entonces a esas compras sumar los gastos de producción. ¿Se acuerdan aquellos gastos de producción que vimos, que dijimos, gastos de producción son costos? Lo que nosotros vimos acá por costos. Que acá está mal, para la próxima, haceme acordar que lo cambie, Juan. Vamos a ponerle costo de producción, porque si no, no está en línea con esto. Perfecto. Está los costos de producción, yo se los voy a tener que sumar a esta compra. ¿Por qué? Porque el stock inicial ya los tiene considerados. Si yo fabricaba mates, en mi stock inicial de mates, yo el costo de producción ya lo tengo dentro de cada mate. Voy a la estantería y cuento, ¿qué stock inicial tengo? 30 mates. Ya está el costo de producción ahí adentro. De cada mate que conté. Con lo cual voy a tener un precio del mate como para poder saber cuánto stock tengo en plata. Como le decía, le sumo las compras de las calabazas, de los aros, de los pies, le sumo los costos de producción, la luz, la mano de obra, y cuánto stock tengo al final de ese periodo que estoy midiendo. Normalmente esto son ejercicios que hay que hacer en forma mensual para saber dentro de un mes cómo me fue económicamente, gané o perdí plata. Entonces de esa manera voy a llegar al costo de la mercadería que vendí en ese mes. Stock inicial, compra, costo de producción, stock final. Con este costo de mercadería yo voy a poder definir el margen general, la utilidad bruta. Entonces yo tengo un ingreso por ventas, un costo de mercadería vendida o costo de bienes vendidos, y eso me va a dar una utilidad bruta. Esa utilidad bruta es la que me cubre todo el movimiento de la empresa. Todo lo que yo tengo que hacer para que la empresa funcione, para comprar y vender. Cualquier actividad que yo tenga que hacer para comprar y vender, lo voy a tener a partir de aquí, a partir de este momento. Por eso ustedes normalmente cuando fijan un precio, si lo pueden hacer, y si no se lo fija el mercado, ¿qué hacen? Sacan todos los costos estos de la estructura de costos de lo que están vendiendo y le ponen un margen arriba. ¿Cuánto quiero ganar? ¿50%? ¿60%? ¿30%? ¿15%? Dependiendo del tipo de bien. Ese margen es el que me tiene que cubrir todo lo que sigue acá. Gastos operativos, que es administración y administración, todo lo que es administración. Gastos de venta, gastos generales,
ejemplo, arrendamiento de todo aquello que no sea planta, de producción, porque eso va al costo de venta, y todas las amortizaciones de los bienes que no me entran tampoco en la producción. Las máquinas, la amortización de las máquinas va al costo del producto. Y con eso voy a llegar a una utilidad operativa. Esa utilidad operativa es la rentabilidad del negocio. ¿Qué rentabilidad tiene el negocio de los mates? ¿Qué rentabilidad tiene el negocio de los servicios de salud? ¿Qué rentabilidad tiene X negocio? El transporte o la venta de celulares. Lo voy a encontrar en este momento, en la utilidad operativa. Fíjense que en ningún momento estoy hablando ni de financiación ni de impuestos. ¿Se dieron cuenta, no? Acá no tengo nada que tenga que ver con financiación e impuestos. La utilidad operativa del negocio es la que va a decir que bien anda este negocio o que mal anda este negocio. Porque todo lo que conlleve abajo son más estructuras impositivas marcadas por los estados, provincial, municipal, nacional, o decisiones de estructura financiera que decidan los dueños de la empresa, pero no tienen que ver con el negocio. Si yo me dedico al negocio de los mates, cada empresa puede tomar una decisión distinta con respecto a qué política financiera va a tener. No así que tenga que comprar las calabazas. No así que haya que facturar o vender. Todos tienen la misma estructura en ese tipo. ¿Por qué? Porque tenés una estructura similar de logística, una estructura similar de cliente, una estructura similar de proveedor, con lo cual son negocios por rama, lo que le llaman, ¿no? Entonces, esta utilidad operativa normalmente en una rama va a ser más o menos siempre un porcentaje. Acá podemos decir que, por ejemplo, supermercados va a tener normalmente un porcentaje de rentabilidad, que una industria metalúrgica va a estar dentro de un porcentaje de rentabilidad y que una metalmecánica va a estar normalmente dentro de un porcentaje de rentabilidad. Esa rentabilidad es esta utilidad operativa. Hay chats, veo muchos, veo que se me suma. Y Pablo ha levantado la mano, Jorge. Bueno. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Hola. Yo quería consultar en el caso mío, que lo que tengo yo es una empresa de servicio, doy cargas a los transportes y no tengo camiones propios. O sea, yo lo que hago es únicamente el servicio. En ese caso, mis costos, yo tendría que considerar todo lo que es gasto administrativo, alquiler, porque en realidad yo para conseguir el servicio, las cargas, vos el servicio que prestás, ¿cuál es? Explícamelo. soy un dador de carga. Vos tenés un camión, yo te doy viajes. Te doy el viaje, te doy para que hagas el viaje gasoil, plata que necesites para viajar. Te cobro una comisión a la hora de pagarte. Y bueno, O sea, vos conseguís la carga y se la das a un transportista. Exacto. Bien. Tu servicio es netamente administrativo. Exacto. Tu costo de servicio es la estructura administrativa. Claro. O sea, mi producto sería el servicio. Exacto. Bien. Que en tu caso está conformado por la estructura administrativa. Únicamente por eso. ¿Está bien? Para saber qué considerar Fíjate ahora. cómo que diferencia tu administración con la de una empresa, una industria, o una empresa de transporte que tenga camiones. En tu caso, la estructura administrativa es un costo, en el de ellos es un gasto. Claro. Por eso, esto depende claramente de cada actividad. Por eso hay que ver bien qué hace cada uno y cómo está conformado el producto. Pues tu producto es juntar a quien tiene la carga con quien tiene el transporte. Bien, ahí están los costos.
teléfono, mail, coordinación, bueno, todo lo que tenga que ver con este agente, eso es un agente de carga, digamos. Lo que se llama normalmente en la jerga internacional es un agente de carga. Sí, sí. Junta la naviera con la empresa que tiene los granos, por ejemplo. Bueno, un Claro. agente de carga. Bueno, un agente de carga local sos vos. Pero es eso. Y por ejemplo, sí. Y yo tributo en base a mis comisiones, ¿no es cierto? Yo pago, por ejemplo, de la comisión, lo que es ingresos brutos y el IVA de esa comisión que yo cobro, ¿no es cierto? Lo hago mediante un líquido producto. En ese caso, esos impuestos serían todos No es costo el gastos, IVA. digamos. ¿Eh? El IVA no es costo. El IVA no es costo. No, El ingreso bruto sí, el IVA no es costo. bien, Porque tu servicio vale más IVA. exacto. Y el IVA lo está pagando tu cliente. Tu cliente Sí. paga el IVA, vos sos un mero intermediario entre tu cliente y el Estado. Ujú. Bien. Miguel también levantó la mano, Jorge. El Miguel. servicio también se menciona el pago de dinero necesario para realizar el viaje. Ese uso del capital, ¿cómo es considerado? ¿Costo o gasto? No, a ver. Acá hay una pregunta que está mezclando un poquito las cosas. Sergio Pérez. El servicio brindado de transporte también se mencionó el pago de dinero necesario para realizar el viaje. Ese uso de capital, ¿cómo es considerado? ¿Costo o gasto? ¿Para qué se utiliza ese dinero, Sergio? Es lo más importante. Si es para cargar combustible, para que coma el chofer, para qué tiene de uso ese dinero que le estás entregando a quien está haciendo el viaje. Entonces, ahí vamos a poder saber si es costo o gasto. Por lo que vos estás, y yo me imagino que es problema o combustible, o comida del chofer, o cosas de ese tipo, es costo. Es gasto si no tiene que ver con el servicio prestado. Para que el chofer llegue desde donde cargó hasta donde va a descargar, tiene que pagar combustible, tiene que comer en el camino, es costo. Está todo adentro de la prestación del servicio. Si no es así, no es imprescindible para prestar el servicio, es gasto. Y había otra, que disculpen. ¿Qué tengo que considerar para saber si el porcentaje de rentabilidad es bueno o malo? En realidad, acá la única manera es compararnos con otros del mismo sector económico. No hay otra manera. Uno, el primer resultado es que a mí me resulte cómodo la rentabilidad que estoy teniendo. Y dos, es compararlo con el resto de los jugadores del mercado. Eso lo pueden normalmente obtener en cámaras. En las cámaras empresariales se tiene una idea de este sector tiene una rentabilidad de tanto. ¿Mm? Eso lo van a obtener en cámaras. Normalmente en las cámaras tienen los datos bastante bien relevados. Bueno, Bien. vos Jorge, decís, Miguel. Miguel, Miguel tiene levantada la mano. No sé si quiere intervenir. Buenas tardes. buenas tardes. Sí, es más o menos relacionado justo a lo que explicaste a lo último. Yo tengo la clase pasada, te consulté una empresa ambulancia. O sea, nosotros prestamos el servicio con la ambulancia, el chofer, el médico. O sea, vamos hasta un lugar a hacer la cobertura. O sea que el combustible, el desgaste, todo eso es costo, digamos, en el servicio. Totalmente, 100%. La costo de Y después, prestación por del servicio ejemplo, en tu caso es si la es costo el amortización desgaste de de la la goma, el ambulancia. combustible. Yo te verdad que a vos te había dicho que tenías muy buen porcentaje de rentabilidad, por lo que me decías. Porque vos tenés que considerar la amortización de la ambulancia ¿Qué porcentaje se calcula, sabes? y cualquier rodado se amortiza en 5 años. O sea, por lo que dice, digamos, lo que se toma en el balance para FIP. Ujú. Después, todo lo que es interno de la... No, pero es normalmente lo que se toma para el avance para la FIP está dentro de la lógica.
porque un vehículo en 5 años es lo máximo que podés tenerlo en un trajín de trabajo, digamos. Y pero cuando vos lo vendés, si lo vendés, ponele 5 millones y el nuevo vale 15, esa diferencia, ¿cómo juega ahí? Ya la pagaste con la amortización. La amortización es para eso. Por La eso la amortización es amortización se para hace poder sobre la asegurarte la diferencia. recompra. Claro, es sobre la diferencia, digamos. O sea, si Es más, lo que termina sucediendo normalmente es yo que terminan el pagando usado de 5 años lo impuesto a la vendo 5 ganancia por millones la y el nuevo venta del bien usado. Pero bueno, eso es un tema aparte. Pero el esquema es yo amortizo el bien y lo pongo al costo porque yo tengo que volver a comprarlo. Entonces yo tengo que recuperar ese costo. Yo tengo que, en un X periodo, mínimamente recuperar el mismo bien que yo puse al servicio. O sea, vos decís que si el vehículo vale 15 millones, yo tengo que esos 15 millones Esos 15 divididos millones 60 divididos meses, 60 ese te sería, da digamos, el costo. por mes el costo. O sea que entonces yo a la cantidad de horas de servicio que hago mensual le tengo que sumar ese costo. O sea, me queda un costo alto. Ponerla en el costo de hora de servicio. Claro, me lo levanta bastante, digamos. Dentro Yo del costo, y si no, no vas a poder nunca renovar el bien. Y aparte el costo, digamos, de lo que es la reposición de neumático, batería, ese es otro costo aparte. Ese es otro costo aparte. No va dentro de la amortización. No, la amortización es para recompra. Está bien. Bueno, y después un poco la segunda parte de lo que te habían preguntado, que es más o menos lo que dijiste. Digamos, teniendo bienes de uso como vehículos, después de costo, la utilidad, digamos, ¿cuál debería ser la óptima? ¿Hay un porcentaje sobre el No, valor no de hay ese una mercado? utilidad óptima. Ahí tenés que manejarte con las cámaras, porque cada actividad tiene una rentabilidad óptima, entre comillas. O sea, la rentabilidad óptima es aquella con la que vos te sientas cómodo y esté dentro de la media de ese mercado. Uno entra a un negocio por la rentabilidad de ese negocio. Está Yo bien, o pongo una sea que, verdulería porque la rentabilidad de la verdulería es alta. O pongo una cancha de pádel porque averigüé que la rentabilidad es alta. O sea, va a depender de eso. Después va a jugar cuánto vos seas competitivo adentro de ese mercado. o sea que yo lo único Eso, que tengo, digamos, de gasto, digamos, la base operativa donde guardamos los móviles, alquiler de eso y algo de administración, nada más. Después lo demás es todo costo, digamos. todo costo. Bueno, gracias. De nada. Ojo que mucha gente cuando hace estos números se replantea el negocio, ¿no? Suele pasar. No es un año para replanteárselo pero cuando hagan estos números, porque muchos no ponen las amortizaciones, o sea, todo ese tipo de cosas hacen a la sustentabilidad de los negocios. Entonces, cuando realmente se empieza a cargar la estructura de gastos completa, o de costos, disculpe, completa, y se ve con la relación a los precios, que marca el mercado en la mayoría de las veces, en una ambulancia debe haber mucho también de competencia y de regulación, con lo cual debe ser bastante complicado el tema precios, no lo conozco, pero en ese esquema es donde nos lleva a replantear, che, yo en cuánto tiempo puedo cambiar la ambulancia, ¿la puedo cambiar? ¿No la puedo cambiar? ¿Cuánta plata necesito? ¿Necesito capitalizar cada vez que yo busco un cambio o me lo va a pagar el negocio? Bueno, ahí es donde empiezan a hacerse esos análisis de la viabilidad a largo plazo de un negocio o si realmente es rentable estar o no en ese negocio. ¿Por qué? Porque capaz que te sirve con una estructura más grande, donde bajas costos, o te sirve con una estructura más chica. Hay que analizarlo. Miguel, quedaste con la mano levantada. Sabrina me parece que levantó la mano ahora. Sí. Está muteada, muteado, Sabrina. Sabrina.
Sabrina. Sí. Es ¿qué tal? Un gusto. Una pregunta Igualmente. conceptual que siempre me lo explican, pero igual como que no me termina de convencer y quiero realmente estar de Vamos a ver si- acuerdo con respecto a... Porque el costo de mercadería vendida dentro del estado de resultado, digamos, yo lo veo más en una primera instancia como el costo variable, directamente variable. Y hago una pregunta porque quiero una diferenciación respecto a los insumos. La materia prima, bueno, se hace el stock, todo lo que vos nos estuviste explicando. Y de Sí, los insumos también deberemos hacer el stock. totalmente. En Porque stock en la materia inicial, prima, yo hago un mate, la materia sí, prima es la madera, la bombilla, el acero, todo lo que forma. Y capaz el alcohol y el trapito, que yo utilizo para ilustrarlo, son no está gastos, dentro son del costos de mate. producción. ¿Cómo? Son costos de producción. Todo Claro, eso pero que es yo más no un lo puedo insumo. medir, eso que no, ¿Cómo? todo aquello que yo no puedo medir unitariamente, ¿m? O sea, no puedo decir cuánto trapito necesito para pasarle el lustre al mate, Exacto, o eso es cuánto como un alcohol insumo. necesito, porque capaz que Claro, bueno, eso es costo de producción, porque normalmente es muy chiquito comparado con el resto del costo. ¿M? El lustre de claro, un pero mueble, por ejemplo. sí, El lustre de un digamos, mueble y una madera me puede chupar más que otra. Con lo cual no voy a saber, pero sí yo voy a saber cuántos pies de madera le puse. ¿Mm? Los pies de madera que le puse al mueble yo lo voy a saber. Pero cuánto lustre no, es muy difícil. Porque a veces me va a claro, llevar medio litro y a veces me va a llevar 700 centímetros cúbicos. Y otro me lleva 400 porque chupa menos. Entonces, son costos de producción. Lo tengo que meter todo eso en costos de producción. Y capaz que usé un trapito o usé 3 trapitos. No sé cuánto por producto. Entonces no lo puedo unificar por producto. Sí lo tengo que poner en costo de producción. perfecto. Costo de producción. Te hago una pregunta, ¿pero se estoquea o conviene ponerlo como Lo se puedo ponen poner los como gastos, stock digamos? si es relevante. Si no, no. Si no, no, a eso iba, ¿viste? Si es Porque la relevante va al stock. materia, Si no, no. Si no pasa a ser... claro, como, digamos, el tratamiento como un gasto es un costo, pero el tratamiento, o sea, viene la factura y la incorporamos ahí exacto. en el costo. No Si es hacemos el relevante, lo estoqueo. estoqueo. Ejemplo, alcohol de lustre. Y sí, cada vez que yo compro alcohol de lustre, compro un bidón o sea, 30 bidones de 20 litros y lo voy a tener que poner Y la en el stock. relevancia es Porque y la capaz que uso relevancia, 10, nada más uso 5. Pero si yo tengo que comprar 5 litros de alcohol de lustre y puedo estar usando 2, 3, no me es relevante en la estructura general de costos. perfecto, no, ¿Se no acuerdan conviene cuando yo ponerlo los así. primeros días le dije, no sé si saben, la ley de Pareto, la conocen? Sí, Pareto nos dijo que 80-20. el 80-20, el 80% de las cosas nos van a representar el 20% de lo que estamos Mm, nosotros queriendo saber y viceversa. Entonces, perfecto. usemos Pareto. ¿Mm? Mm. Simplifiquémoslo, Y, nunca. Para la y, gestión usemos Pareto, para la contabilidad es otra cosa. Pero para la gestión usemos Pareto. O sea, claro, porque ya Pareto nos va a decir claramente, y mirá, yo agarro el 20% de los productos que me representan el 80% del costo, listo, chao. Con medir bien, esto, yo ya estoy cubierto. ¿Mm? claro. No hace falta, digamos, que se haga sí o sí por cada insumo No, un no. costo de Los que les mercadería conté, yo vendida. tengo un cliente que fabrica motores. Y su gran problema siempre es decir, ¿cómo llego al costo total del motor cuando tengo 25 cablecitos, chapitas, tapitas? No, el motor está compuesto 80% por 3 insumos Claro, importantes. claro. Sí, Se el acabó. resto, Yo mido bien, esos 3 y perfecto. tengo el 80% del costo. El resto, y puede tener variaciones de precio, pero van a entrar en una media. Con lo Mm. cual, tampoco me importa medirlo totalmente en detalle. ¿Mm? Veo la incidencia en lo económico que tiene con respecto a las ventas, Exacto, digamos, con el respecto a las ingreso, y compras o a veo las si es ventas, eso muy como quiera poquito ver. el porcentaje, no lo estoqueo, No lo medís no como lo stock. medís. Lo No ponés lo mido adentro del como costo de stock, producción. Lo claro, metés adentro del costo de como un costo. producción. Muchas gracias. De nada. Bárbaro.
Juan, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿cómo estás? Bien. Duda existencial que vengo teniendo como pequeña empresa de servicios de consultoría tecnológica relacionado a las, digamos, todos estos que vos decís son gastos, obviamente son gastos, la administración, las ventas, el marketing. Hoy no las tengo, o sea, si yo tuviera que armarlas como áreas reales, necesito personas y eso me va a generar un costo, pero primero tengo que tener el dinero suficiente para soportar esas áreas. Y entonces, ¿cómo hago para impactarlo en qué? ¿En costos o en gastos previos para hacer un análisis de cuánto tiene que ser la rentabilidad en función de estas áreas que yo, si no las abro, no puedo escalar? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo hago Bien, lo que antes? tenés que hacer es evaluarlas. Sí, Si las yo evalúo. necesito un comercial, ¿cuánto me sale? Ok. Si yo necesito un administrativo, ¿cuál es el sueldo promedio de un administrativo? Lo evalúas. Y así Pero en principio... armás. Bueno, ahora Sí. vamos a ver Bueno. presupuesto. Si hoy llegamos, vemos presupuesto. Listo. Entonces, listo. Tengo que empezar a mirar hacia adelante, tengo que imaginar la empresa, tengo que Exacto. imaginar el futuro. Bien. Y una chiquita, la rentabilidad de los sueldos de los socios, o sea, los sueldos que los socios que forman parte del servicio, en este caso en el mío y el de mi socio, cobramos todos los meses y es una rentabilidad que le sacamos a la empresa, pero ¿se deduce antes o después? Conceptual antes. Antes, La rentabilidad es después de los sueldos, porque ustedes ponen horas de trabajo. claro. Es lo mismo que vos te quedes en tu casa y recibas todos los meses un cheque, a que vos le pongas 8 a 12 horas de trabajo todos los días, listo, ¿qué? No. Listo. La empresa se mira desde el lado de afuera, no del lado de adentro. Y eso para todos los que conforman pymes. Empiecen a mirar la empresa del lado de afuera. Aunque ustedes sean director general, cadete, un chico que va al banco, ¿Puedo hacer un producción, comentario? gerente. Valúen sus horas de trabajo. Fíjense, ¿qué pasa si yo pongo una persona que haga lo que estoy haciendo yo? ¿Cuánto me cuesta? Y a partir de ahí, es una parte del costo. Si no, es un trabajo, no es una empresa. Se generaron un gran trabajo. No sé si hay alguien más, yo me perdí ya, Juan. Sí, hay 3 manos más levantadas. Sí, por eso, me pasa que no Entonces, sé ni la hora. Y veo que estamos las 3:30, si hay tiempo. De un par más. bien. Cecilia, Este tema siempre trae problemas. a ver. Siempre trae Hola. muchas dudas. Sí, Vamos, Cecilia. Hola, buenas tardes. Mira, yo te quería preguntar por el tema de los insumos. Yo tengo insumos, algunos que son en dólares. Entonces, nosotros determinamos el costo, el porcentaje de ganancia que vamos a tener por la parte de producción, pero estamos ahí que después, ¿cómo establecemos un precio o un costo, digamos, para poner a ese dólar futuro que vamos a tener de ese insumo? Ahí lo dijiste, dólar futuro. Tenemos un índice, se llama ROFEX. Sí, pero lo determinamos a través de Tenés que ese, operarlo. Tenés que operarlo. Es muy importante que vos en momentos como este tengas contratos continuamente comprados de futuro. Porque es la única manera de poder vos cuidar tu costo. Vamos a Claro. suponer que tu insumo representa del total de las compras tuyas un 10%. Ok. Ese insumo importado, que tiene un valor en dólares. Sí, Vos deberías tener comprados contratos de futuro en forma continua. Ahí tenés que asesorarte con un agente de bolsa. sí. Tendrías que tener Para contratos de recuperar, futuro comprados como estrategia en forma continua por ese 10% de compras. por más que no sea la misma industria. No tiene nada que ver. Ah, ok. Porque vos lo que Es como estás para asegurándote mantener, son pesos contra dólares, nada más. Es para decirte, Sí. ¿a cuánto costeo, ejemplo, lo que voy a vender hoy si yo sé que lo voy a poder estar pudiendo comprar dentro de 3 meses? Ujú. Que eso es lo que te está pasando. Claro, en realidad es,
por ejemplo, yo compro botellas. Entonces, el pali de botella, hay algunos lugares que me lo cotizan en dólares. Sí. Entonces, bueno, si aquí a 3 meses, como decís vos, tengo que comprar de nuevo un pali de botella, no sé. ¿A qué precio ponés la botella hoy? En el costo. Claro, exacto. Bueno, fíjate, si vos cerrás un contrato de futuro a 3 meses, vas a poder decir, oh, mira, el futuro a 3 meses me están diciendo que va a estar X precio. Claro. Bueno, tomás ese valor del dólar para cotizarlo. Bueno, esto acaba de pasar en estas últimas semanas en todo el mercado de automotriz, importado, motos, máquinas agrícolas. Un muy Claro, fuerte porque yo no aumento de sabía precio si por esto. ponerle... Justamente por esto. Porque Sí, no pueden pagar afuera y tienen este problema. Claro, ok. O Bueno, sea, lo era que eso. tenemos que hacer es decir, ¿cuánto vale ese dólar futuro? Entrar a la página de Rofex, lo vas a tener, te vas a fijar lo que vale, y en base a eso vas a decir, ok, yo tengo que poner como mínimo mi costo a este valor de dólar. Y cada Porque yo un lo puedo cierto reponer en tiempo ese ir... momento. Si no, cuando voy a reponer, me quedé atrás y chau, listo, voy a poder comprar mucho menos de lo que usé. Exactamente. Sí. Bueno, era eso, gracias. Jorge, tenemos 2 manos, vamos con Agustín Vamos, y cerramos seguimos. con Miguel, ¿te les parece? Sí, sí, dale. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una pregunta respecto del costo de mercadería vendida y el estado de resultados. Nosotros, por ejemplo, a fin de mes, a nuestro estado de resultados le restamos el stock de lo que quedó. Nosotros no manejamos stock, pero si de repente te queda un remanente de stocks, digamos, no nos estoqueamos como para futuras ventas, manejamos un stock bastante semanal, pero cuando te llega a fin de mes, el remanente de stock que quedó se lo restamos dentro de los insumos, digamos, se lo resto a alimentos, por ejemplo, o a bebidas, o a descartables, o lo que fuere al ítem que corresponda. Al ítem de costo que vos estuviste calculando durante el mes. Claro, eso va a mi cierre del estado de resultados de junio, por ejemplo, pero se va como gasto o como costo a julio. Perfecto. ¿Y es lo que estás haciendo acá? Fíjate en O sea, este stock. Está bien. Considerás el stock inicial y le restás el stock final. A julio, vos lo vas a empezar sumando con el stock que te quedó de junio. A eso le vas a sumar las compras y todo lo que hagas. Y le vas a restar el stock final. Con eso tenés el costo de mercadería vendida. Es exactamente esto. Perfecto. Gracias. De nada. ¿Y queda? ¿Miguel queda? Miguel queda nomás. ¿Miguel? ¿O quedó con la mano levantada? Bueno, seguimos nomás. Hola, ¿me escuchás? Ahí está. Sí. Dale, ahora Sí, sí. te decía Jorge que no me quedó claro en la amortización de la ambulancia, porque nosotros la ley te permite 10 años en transporte, no cada 5, pero bueno, vamos a poner... No, por eso tenés que fijarte, a ver, claramente lo que tenés que fijarte, más allá de lo que te prevea la ley, es cuánto vos considerás que ese vehículo va a ser operable. Bueno, por eso, en el caso nuestro, por nosotros hacemos cobertura de emergencia médica en evento, está parada. O sea, en 10 años capaz que no tiene 200.000 kilos. Listo, O sea ok, que hacerlo 10 años. Está bien, pero ahí me bajaría, digamos, el costo. Sí, también. Tiene que ver, pero tiene que ver con lo que vos quieras, ¿entendés? Vos me decís, la ambulancia no tiene kilómetros recorridos, con lo cual el valor de reventa va a ser alto. Entonces, vos tenés que definir en qué tiempo vos la vas a querer cambiar. Y vas a decir, esta ambulancia tecnológicamente está bien, un auto de 10 años es un auto que tiene, si no está muy caminado, está bien parado, y la voy a dejar en 10 años. Claro, el ejemplo que tengo hoy es, por ejemplo, una nueva vale 12 millones y una de las mías con 7 años vale 6.500. ¿Yo qué debería tomar de amortización? ¿La diferencia de los 6.500 para comprarla de nuevo o el total? No. Tenés que tomar el valor total. En realidad, vos tenés que tomar el valor de los 12 millones, que es el vehículo nuevo. Bueno, pero igual me quedan los 6.500 de lo que vendo la vieja. Sí, ok, pero es parte de tu descapitalización.
Cuando vos la entregaste no la tenés más. Se transformó en ese vehículo nuevo. Está bien, O bueno, sea, bueno. estamos mezclando económico con financiero. Una cosa es, ¿de dónde saco los 6 millones para pagarla? Si yo pongo 12 todos juntos, o si entrego la vieja, es financiero eso, no es económico. Está bien. Al costo del producto, vos tenés que ponerle un valor de amortización en base a lo que vos definas como tiempo en el cual vos vas a mirar. Yo tengo, dentro de mi cartera de clientes, estuvimos haciendo un análisis justamente de eso con el listado de máquinas. Entonces él me iba diciendo, ¿sabes qué? Tengo esta máquina, tiene 20 años de antigüedad. ¿Y la vas a necesitar cambiar? No, por los próximos 15 seguro que no, porque es básico lo que hace. Y si la máquina funciona, lo hace. Y le digo, bueno, ponerle 15 años a una máquina que ya tiene 20, que en realidad debería tener un valor 0, pero si se te rompe, vos tenés que volver a poder comprar una. Está bien. Y digamos, siempre la amortización va sobre el valor real, ¿no? Viste que si la pagaste 15 millones con el IVA, no, es 12 millones. Va No sobre el cuenta la valor parte. real, exacto. Porque imagínate que vos le pongas 6 millones y hasta dentro de 5 años no la cambiás. Cuando la quieras cambiar los 6 millones, No, no fueron no, nada pero el yo te lo. costo, ¿entendés? Esa era la próxima pregunta. Te tomo a valor de hoy. Obviamente que eso tendría que ver la forma. Es a porque valor de esto- hoy ajustado. Lo que tenés que hacer es tipo los planes para ese tipo de bienes, lo que hay que hacer es o dolarizarlo de Sí, tal manera de poder llevar una amortización en dólares para que el valor del bien se mantenga, o hacer la gran plan de ahorro de los autos. ¿Viste que va cambiando, como cambia el precio del auto, va cambiando la cuota? Bueno, lo mismo. sí, no, bueno, de hecho yo las La compro con los amortización planes al así. costo la tengo que bajar de esa manera. La amortización contable es fija, pero la amortización al costo la tengo que bajar de esa manera. Perfecto, gracias. Bien, Jorge. No, nadie más. Listo, bueno. Avanzamos. Acá hay alguien que da el ejemplo de que cotiza el material importado de Rofex. Ok. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces llegamos a la parte que todo el mundo les interesaba y varios hicieron la pregunta, ¿no? ¿Qué es el resultado final de la empresa? Y acá le vamos a agregar otra, que es como yo desde la utilidad operativa para abajo, tengo mi política, mi estrategia financiera, donde me van a pegar los gastos e ingresos por intereses, y a su vez también me va a pegar toda la parte impositiva. ¿Qué parte impositiva me está pegando acá? Como vimos, nosotros hablamos de ingresos netos de ventas. ¿Por qué ingresos netos de ventas? Porque el IVA es un impuesto que no me va a jugar en la definición de los costos. El IVA pasa directamente de consumidor final al Estado a través de una línea de producción, a través de una cadena de producción. Entonces, normalmente el costo final del IVA lo paga el consumidor final. Nadie de la cadena termina haciéndose cargo del IVA, salvo el consumidor final. Por eso es que hablamos de ventas netas. Lo que tenemos que ver ahora entonces es cuáles son los impuestos que van a afectar a la rentabilidad. Los impuestos que van a afectar a la rentabilidad van a estar dados por las tasas de servicios, por el impuesto de los ingresos brutos y el impuesto a la ganancia. Principalmente, el más fuerte, el impuesto a las ganancias. Este impuesto a las ganancias en la PYME, y acá viene, ¿conocen la ley PYME? ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien que levante la mano ahora? Que me diga qué es la ley PYME. ¿Y alguno de los beneficios que tiene? Bien. 128 PYME. Miguel, bien, Miguel, me estaba preocupando que ninguno levantara la mano. Miguel, No la conozco tanto, pero bueno, que podés diferir el IVA, que la tasa tenés de un efecto ganancia no es la financiero de misma. diferimiento de IVA, muy bien. ¿Qué otra Ganancia no cosa? paga lo mismo, hasta un Las monto paga tasas. menos. Dijiste algo de las tasas. No, te decía que en ganancias tampoco paga lo mismo que una Bien, ok. grande. Adela, ¿podés sumar algo más?
Sí, buenas tardes. A mí me pasa que cuando voy, por ejemplo, sea Banco Nación o sea Banco Provincia, lo primero que me piden es el certificado MIPYME y Certificado tenemos, MIPYME. sí, Bien, muchos ok. beneficios, sí. Y bueno, lo que decían también del diferimiento en el pago del IVA y demás. Exacto. Esto tiene varias implicancias, tiene la ley PYME y es realmente importante. Sería muy importante que todos los acá, en este momento hay 125 participantes, todos tengan su certificado MIPYME. ¿Por qué? Porque el certificado MIPYME, como lo dice la palabra MIPYME, va desde el pequeño emprendedor hasta, no me acuerdo ahora, pero creo que estamos casi en los 10.000 millones de pesos de facturación al año. No tengo la tabla ahora, pero estamos por ahí ya. Entonces, es totalmente amplia y es para todo tipo de actividad. Entonces, lo más importante es que, punto número 1, entren en la página del Ministerio y se inscriban. ¿Por qué? Porque los beneficios son altamente importantes. Y son altamente importantes en procesos como el que está ocurriendo ahora, de fuerte bancarización, donde la gente empieza a usar medios de pago electrónico en forma continua, y esto conlleva a que te haya que manejar los números de otra manera. Entonces aparecen un montón de costos que antes ustedes no los tenían. En este juego aparecen todos los impuestos bancarios, el impuesto al débito crédito, aparece un impuesto a las ganancias que normalmente era manejable, pero cuando empezamos a tener muy bancarizado todos los movimientos, empieza a ser mucho más importante. Entonces, ¿qué es lo que más importante pueden ustedes estar teniendo beneficio en la ley PYME? Un punto es el diferimiento impositivo. No es lo mismo pagar el IVA de marzo en abril que el IVA de marzo en junio. Y esto es lo que sucede. Me da un beneficio impositivo, un beneficio financiero muy grande. Eso por un lado. Por otro lado, los impuestos al débito crédito los puedo aplicar, todo lo que me cobre el banco lo aplico como pago de ganancias, tanto a los anticipos como a la liquidación final. Entonces, todo lo que el banco me va debitando, yo ya lo uso como impuesto a la ganancia. Yo estoy obligado porque la gente me paga en cuenta y me genera continuamente este costo, entre comillas, que va a dejar de serlo, va a pasar a ser un pago de impuesto. Entonces, me queda fuera del costo. Entonces, es muy importante que eso empiecen a verlo y a charlarlo con el contador. Contador, contadores, con quien tengan. Y otro punto muy importante es que cuando nos acercamos al Banco Nación y a cualquier otro banco, las líneas subsidiadas para PYME requieren estar inscritos en el registro de MIPYME. Y ahí es donde ustedes necesitan tener la inscripción. ¿Qué es necesario para tener vigente el registro de MIPYME? Tener nuestra documentación legal e impositiva al día. O sea, tengo que tener balance cerrado al día, declaración jurada de impuestos al día, y, no, más que nada eso, declaración jurada de impuestos, y todo lo que tenga que ver con estatutos para sociedades. Entonces, si está todo eso correcto, automáticamente le van a emitir el certificado. Y ese certificado nos va a ayudar a tener un mucho mejor manejo impositivo y económico de la empresa. Por último, que me lo salteé y vuelvo a la línea. Gastos por intereses. Gastos por intereses son los netos. Yo puedo estar generando intereses, y lo vamos a ver, porque puedo estar haciendo inversiones de corto plazo que me paguen intereses dentro del negocio, o tomando préstamos. De esa manera tengo un valor neto de intereses pagados. Ese valor neto de intereses pagados va a depender llana y exclusivamente de la política de la empresa con respecto a eso. Juan. Estás muteado, Juan. Ahí está. Gracias, Jorge. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Nosotros hablamos de cash flow o flujo de caja también llamado, pero lo que podemos decir también
antes de hablar específicamente del cash flow, es decir que, ¿cuál es el objetivo, por lo general, que tiene una planificación financiera? El objetivo principal es optimizar aquellos recursos que la empresa tiene y canalizarlos correctamente ¿para qué? Para cubrir esas necesidades futuras que tiene la empresa. Por lo tanto, nos ofrece digamos, la planificación financiera una importantísima ventaja, que es minimizar todos aquellos factores que sirven para poder evitar el desvío de esos fondos, de esos recursos, y canalizarlos a aquellas necesidades que tengamos en un futuro. Entonces, si necesitamos hablar del cash flow, podemos decir que el cash flow o flujo de caja es un informe financiero, o sea, es un documento que a nosotros nos muestra los flujos de ingresos que tiene la empresa, también los flujos de egresos que tiene la empresa en efectivo, y que, digamos, que está determinado en un periodo de tiempo real. Junto con el estado de resultado y el balance, que es algo que ya vimos, el estado de resultado, es muy importante el cash flow. ¿Por qué? Porque nos ayuda y lo utilizamos para analizar financieramente a la empresa. Si somos un poco más específicos, podemos decir que el flujo de caja permite saber cómo una empresa ha obtenido o ha gastado ese efectivo y cuál es el efectivo final o disponible que tiene al final de ese periodo, por ejemplo, para saber qué puedo hacer con ese efectivo. Puedo salir a comprar mercaderías, puedo pagar alguna obligación al contado, o si es necesario por ahí solicitar algún tipo de crédito. Entonces podemos decir que el objetivo principal del cash flow es mantener las finanzas de la empresa en orden, y esto nos va a permitir abordar ese día a día. ¿Para qué? Para que podamos tener distintas perspectivas. Algo que dijo Jorge recién también es, no miremos la empresa adentro, miremos desde afuera lo que es la empresa también. Entonces podemos decir que el cash flow o flujo de caja nos va a facilitar una evolución eficaz y realista sobre el manejo cotidiano que tenemos del dinero. Decimos que también el flujo de caja permite tomar decisiones rápidas, pero antes de empezar a poder responder cada una de estas preguntas, podríamos decir que la idea básica es contraponer esa cantidad de dinero que ingresa con los gastos que tenemos en la empresa, para obtener una idea acerca de la liquidez o disponibilidad que tiene la empresa. ¿Y para qué? Para que la empresa podamos trabajar financieramente y adaptándonos a ese marco temporal, que puede ser el cash flow, puede ser diario, puede ser semanal, puede ser quincenal, mensual. Es una decisión que tenemos que tomar como parte de lo que queremos para la empresa. Decimos también que el cash flow, y no sé si alguno ha hecho en algún momento algún cash flow, yo creo que sí, ¿puede ser negativo? ¿Puede ser negativo un cash flow? Díganme ustedes. A ver. Un cash flow, ¿puede dar negativo o siempre tiene que ser positivo? Ahí están respondiendo por el chat. A ver. No. A ver. Quizás si hay estacionalidad. Quizás si hay estacionalidad. Franco dice, no sé si quiere abrir el micrófono. Quizás si hay Franco, estacionalidad es positivo o negativo, Francisco. Claro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dale, Franco. Sí, quizás Vamos. vos sabés que en un mes puntual en el futuro vas a vender menos porque hay una estacionalidad que te permite, que te hace que vendas menos. Entonces sabés que vas a tener menos ingresos y quizás tus gastos de fábrica los vas a seguir teniendo por más de que vendas menos. Bien, bien. Sí, obviamente que la que buscamos que nosotros que prever todas estas situaciones que vamos a tener de estacionalidad, obviamente, y decimos que el cash flow puede ser negativo, pero lo que evitamos que esto sea siempre negativo. Entonces tenemos que prever todo este tipo de cosas. También le decimos que lo que en verdad necesitamos es que el cash flow sea positivo. ¿Para qué? Para que sepamos con cuánto dinero disponemos de excedente para poder hacer aquel ahorro, aquella inversión o salir a afrontar algún tipo de pago puntual. No sé si había alguna interacción más. Ahí Sí, Mariana bueno, dice, acá puede comentan que puede ser negativo. Si están haciendo inversiones, cuando empieza una empresa siempre empieza en negativo. Bien. Si da negativo como dice implica Germán, que hace si da falta negativo, financiamiento, por ejemplo. Bien, acá cuando empieza una empresa siempre da negativo, el cash flow no va a dar negativo. ¿Por qué? Porque hay alguien que está poniendo más plata.
Con lo cual, normalmente lo que hay es un proceso de inversión continua. Inversión continua. Pero hay sí, que ver hasta eso qué es. momento ese proceso de inversión hay que llevarlo adelante. Claro. Y ahí, pero obviamente con esta planilla que enseguida lo vamos a ver, para que ustedes se den cuenta de esto es lo que está diciendo Jorge, obviamente que tiene que haber una inversión continua, si no, ¿de dónde sale el dinero para poder seguir afrontando cada uno de las obligaciones que tenemos, o si queremos tener un excedente, ¿qué vamos a hacer con ese excedente? Entonces decimos que la importancia del flujo de caja, el cash flow, nos va a permitir conocer en forma rápida la liquidez que tiene la empresa. Y obviamente podemos salir a responder preguntas tales como esta, ¿cuándo podemos comprar mercaderías? ¿Cuánto podemos comprar con el dinero que tenemos de excedente de ese flujo de caja? Entonces, ¿podemos comprar al contado o es necesario salir a solicitar un crédito? Muchas veces, y Jorge lo dijo, si el crédito es barato, por ahí nos conviene salir a buscar un crédito para hacer frente a distintos pagos, o por ahí tomamos la decisión de que el dinero que tenemos, si es necesario salir a solicitar un crédito, o obviamente comprar las cosas de contado. Dice otra de las preguntas, ¿debemos cobrar al contado o es posible otorgar crédito? Y el cash flow nos va a dar esa información. Si nosotros no tenemos espalda financiera, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a otorgar créditos o vamos a salir a que la gente y nuestros clientes paguen de contado? ¿Podemos pagar las deudas en su fecha de vencimiento o debemos pedir un refinanciamiento? Bueno, empezamos a jugar con estas refinanciaciones que nosotros podemos llegar a tener dentro de lo que es nuestra estructura, nuestra empresa. Es cómo nosotros alimentamos el cash flow y qué decisiones tomamos en función de lo que tenemos como resultado de ello. Si tenemos un excedente, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a invertir en nuevas inversiones o salimos a estoquearnos o salimos a pagar deudas? O fíjense las alternativas que podemos tener siempre cuando tengamos en claro qué es lo que queremos con el dinero que tenemos disponible, con la liquidez que tenemos en nuestra empresa. Acá están mandando, perdón, Anabel. No, Sabrina dice, a veces a los proveedores pagamos en muy corto plazo y nuestros clientes cobramos a mayor plazo. Sí, hay un descanso. Tenés razón, Sabrina. Muchas veces hacemos eso, financiamos más a nuestros clientes que lo que salimos a cobrar aquellas deudas que tiene la empresa. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero el cash flow nos va a ayudar a tomar decisiones un poco más acertadas y en tiempo. ¿Bien? Y suele ocurrir bajo nivel de negociación, acaba de poner. Y es Sí, lo que suele totalmente. ocurrir. Normalmente se creen con bajo poder de negociación. Hay que negociar siempre. Y más en donde hay conflictos económicos, normalmente es necesario estar continuamente negociando. Y no siempre decir que no significa perder un cliente, ¿no? O perder un proveedor, ¿no? Bien, claro, totalmente. Totalmente. Ahí Miguel levantó la mano, Miguel. Sí, mira, yo te hago una consulta. En mi caso, viste, mi principal cliente me paga a los 45 días, pero tengo una cadena hecha. Yo cobro todos los 20, pero con 45 días atrasados. Y después, más o menos los 5, tengo que pagar los sueldos de todos los gastos. Digamos, ese dinero queda colocado en un money market que va generando un interés diario. Digamos, ¿eso después paga ganancias o no, esa rentabilidad? Sí. Sí, totalmente. Sí, habla con... Hay alguna rentabilidad que no paga. ¿Estás como sociedad o como unipersonal? Sociedad. Sí, paga ganancias. No, sí, por eso. Tenés que ver algún instrumento, hay instrumentos que están exentos. Sí, lo que sé que se puede ajustar por inflación también esa ganancia, Sí, aunque sea totalmente. de Sí, inversión. sí. Se Pero como ajusta. es tan complejo, ya depende de lo que haga el contador. Sí, hablalo con el contador, pero hablalo con algún agente de bolsa. Porque hay instrumentos, disculpen que estoy toqueteando, Sí, hay instrumentos que están exentos. Pero me parece que son para personas físicas, para No, sociedades pero hay no. instrumentos exentos para sociedades. Y te hago La una persona consulta. física, por ejemplo, un money market en persona física está exento.
Te hago una consulta que por ahí le va a servir a todos porque nadie me la puede contestar hasta ahora. Vos sabés, digamos, porque la letra chica no aclara, cuando fuiste, digamos que recibiste el ATP o el repro, que no podés girar utilidades o no se puede comprar divisas. ¿Cuándo termina eso, digamos? No, ya ¿En terminó, qué 180 días después. Pero eso Fíjate está, la declaración jurada que firmaste. pero está determinado porque la verdad ¿Sí? que en el banco no me lo supieron decir. Sí, sí, Mirá, está no te lo puedo. determinado. O sea, Está si yo determinado. comprara divisa o giro utilidades a mi persona como socio gerente, no debería tener problema. No debería tener ningún problema. Gracias. Bien. Bueno, me gustaría que vamos, digamos algunos ejemplos, si ustedes quieren colaborar, algunos ejemplos Esperá que le tengamos quedó clara a ingreso. Miguel, siempre y cuando hayas cancelado todas las deudas. No, yo solo pedí Listo. me otorgaron el repro para Listo, pagar ok, los no, sueldos. no hay más problema. Gracias. Bien. Me gustaría que digan ustedes algunos ejemplos de ingresos de efectivo que pueden tener. Ya le dijeron uno, como por ejemplo el cobro de facturas. ¿Qué otro ingreso podemos tener registrado en un cash flow? A ver, ¿qué otra cosa puede ser? Un ejemplo de ingreso en un cash flow. No los bienes, perdón, venta de bienes, pero bienes Sí. de capital, no los bienes de cambio. Sí. Bien, bien. Muy ¿Qué otro? bien. Gracias, Mariana. Tomas de créditos. Sí. Crédito, Sí. ¿qué más? ¿Qué más? Hablaron de cuando nace una empresa. ¿Qué hay ahí? Capital inicial. Aportes de capital. Aporte de capital. Bien. Bien, perfecto. Alquileres, préstamos. Perfecto. Bien. ¿Y de egreso cuál puede ser? ¿Cuál será un ejemplo de egresos de efectivo que tenga la empresa? Infinitos, dice ahí jaja, Sabrina. Bien. Pago de sueldos. Pago de proveedores. Bien. Sí, todo lo que sea pago de impuestos, pago de préstamos, pago de intereses. Perfecto, bien, bien, muchas gracias. Ahora, están interactuando espectacular, muy bien. Bien, ahora, Jorge, pasamos a la próxima. Sí. Si ya sabemos cuáles son unos ejemplos de ingresos en efectivo que tenemos, como los ejemplos de egreso en efectivo, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestro cash flow? Díganme cómo se puede hacer para mejorarlo. Aquellos que lo llevan adelante, aquellos que pueden trabajar con un cash flow en forma periódica. ¿Existe alguna receta mágica? Díganme ustedes. Adela, levantaste la mano si querés. Perdón. Sí, por ejemplo, no sé, cuando el cash flow te da muy positivo y a lo mejor podés disponer de esa plata un cierto tiempo, no sé, la invertís en otra cosa pasajera, no que quede, o sea, no estoy hablando de comprar un bien que no la puedo recuperar, pero sí ponerla a plazo fijo o algo para tener una mayor rentabilidad que tenerla en el cajón, por decirlo de alguna manera media bruta. Bien, bien, gracias Adela. A ver, no sé quién. Sí, yo digo que la plata queda dormida en el cajón, es así. Sí. Ahí está, ese sería un término mejor. Se sí, pierde mucho. dormida. Se pierde mucho. Sí. Bien, ¿qué otra más? Ahí en el chat pusieron, a ver. Acá. Presentando propuesta de pago para que los egresos en efectivo puedan reemplazar con endoso de cheques. Bien. No hay receta mágica, pero sí reducir o equilibrar los plazos de cobro como el de pago. Perfecto, sí, es verdad, no hay una receta mágica. A eso es lo que vamos. Es estar alimentando este flujo de fondos, estar viendo constantemente aquellos atrasos que tenemos en las cobranzas, qué es lo que podemos financiar, qué se puede refinanciar, qué tenemos que salir a cobrar y que nuestra cadena de cobro sea más corta que nuestra cadena de pagos. Entonces, es buscar las maneras de aumentar aquellos ingresos y de reducir aquellos gastos que tenemos. ¿Para qué? Para determinar cuáles son las deudas que tiene en sí la empresa y que debemos, obviamente, salir a cancelar primero. El flujo de caja nos va a ayudar mucho a tomar decisiones. Y con Jorge lo hemos hablado en otras presentaciones, y la verdad que a veces
nos sorprende que hay empresas que no llevan un flujo de fondos. Chica o hasta inclusive un poco más grande. Otto, ¿ibas a decir algo? Perdón. Sí, es el principal problema de mi negocio. Te juro que estaba esperando que llegara el cash flow para ver a dónde está el error, porque a veces lo que yo siento es como que estoy descalzado en la financiación del negocio. Como que terminás financiándole el negocio a tus clientes y siempre venís corriendo atrás de los proveedores, ¿viste? Atrás de la factura que tenés que pagar, que no llegaste, el IVA, que no lo digo, todos estamos en lo mismo, creo. Entonces, esto del cash flow o cómo se puede mejorar, en mi caso particular, lo que nosotros hacemos es tratar de pagar un poco más lejos de lo que cobramos. Pero es una tarea titánica. Lo primero que hay que ver para poder plantear una propuesta de mejora es primero conocer la situación. Con lo cual, si yo no me siento y armo un cash flow con respecto a cuál es la estructura de egresos que tengo claramente definida y fija en mi empresa, a eso le agrego todo lo que yo tengo a cobrar y todo lo que yo tengo a pagar y sus formas de pago y sus formas de cobro, va a ser imposible poder primero empezar a mejorarlo. Más adelante vamos a ver que primero para poder mejorar algo, lo que tengo que saber es cuánto mide. Si yo no conozco su dimensión y no lo veo, no lo puedo mejorar. Entonces, si no armo un cash flow, nunca voy a salir de la incertidumbre. Porque el cash flow, ¿qué me va a decir? Y capaz, Otto, en tu caso te va a decir, che, tenés desfasaje toda la semana. Imposible. En algún lado tengo el problema. O tengo un problema de estructura económica y no estoy ganando lo que tengo que ganar. No estoy marcando lo que tengo que marcar en el producto que estoy vendiendo. Y la estructura económica me arrastra en el tiempo un problema financiero. O estoy negociando mal. Como dijo ahí Bettina Iribarren, dijo, tengo que presentar propuestas de pago para que los egresos que yo hago contado los pueda reemplazar por egresos a plazo. Ella da el ejemplo de endosar cheques. Y yo después, bueno, lo van a ver, no hay nada peor que endosar un cheque porque le estoy entregando mi caja. Entonces, los cheques son nuestros, los tenemos que cobrar nosotros, rápido, si los negocio con el banco. Y si estoy en un proceso no inflacionario, los espero. Pero son míos. Y de última lo cruzaré con un cheque mío. Pero tengo que bajar la incertidumbre. Lo primero que tengo que hacer es bajar la incertidumbre. Sin eso no puedo ni endosar un cheque, porque no sé si esa plata la voy a necesitar, ni tampoco puedo firmar un cheque a plazo, porque tampoco sé si lo voy a poder cubrir. Entonces, posición 1, armar. Y ahí te dejo, Juan, porque ya estabas entrando al tema, que es el armado. Sí. No, lo que nosotros decimos que un problema frecuente es esto, no llevar un control periódico. Ustedes después determinen la periodicidad del cash flow, pero a veces hasta el gasto hormiga que tenemos no nos damos cuenta, y es lo que dice Otto, nos descalzamos. Entonces después llega un momento que tenemos que salir a buscar dinero para poder pagar alguna obligación y salimos a entregar la caja, como dice Jorge, o a salir un crédito que no es recomendable en estos momentos porque las tasas están altísimas. Entonces, es verdad, nos cuesta más el salir a cobrar que estar con la obligación de pagar estas cosas, estas deudas que tenemos en el corto plazo. ¿Qué datos necesito? Bueno, ya estuvimos viendo qué datos necesito para armar un flujo de fondo, y hay que ver si disponemos de esos datos. Esos datos, ¿quién los tiene? ¿Quién cree que tiene, o quién dispone de esos datos para armar el flujo de fondo? ¿Dónde los puedo conseguir? ¿Dónde los encuentro? Entonces, empezamos a ver, bueno, empiezo a buscar datos, ver cuántos clientes tengo, les puedo salir ya a cobrar, puedo salir a hacer algún tipo de refinanciación, algo, o sea, información que necesito para poder alimentar este cash flow. ¿Para qué me va a servir? Obviamente, para tener un cash flow lo más actualizado posible, para que podamos tener la posibilidad de tomar decisiones más acertadas.
¿Dónde voy a obtener esa información para la toma de decisiones? Del cash flow, del flujo de caja. Vamos a también tomar decisiones del balance, vamos a tomar decisiones, podemos tomar decisiones a través del estado de situación patrimonial, del estado de resultados, de muchos sistemas de información que hoy en día entrega la contabilidad para que nosotros podamos armar bien un flujo de fondos. Con el tema de los cheques, lo dijo Jorge también. ¿Qué estoy haciendo si yo endoso todos los cheques? Bueno, es una alternativa que puedo llevar adelante, pero no sé hasta qué punto es tan recomendable. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a recibir ingresos de efectivo para tener liquidez para poder salir a hacer frente a todas estas deudas. Justo salió la consulta y Juan, hay alguien que está preguntando por qué no recomendamos endosar cheques. El endoso de cheques, si lo recorramos, ¿se acuerdan el círculo, el círculo del capital de trabajo, cómo estaba conformado? El capital de trabajo estaba conformado por activos y por deudas. Entonces, si yo cancelo una deuda con un activo, ¿qué hago? Achico el círculo, achico mi capital de trabajo. Es lo mismo que yo cancele de contado una deuda, es lo mismo. Fíjense, ¿qué hago si yo tengo una deuda a 30 días y le calzo un cheque que tengo acá, lo endoso a 30 días? Es como pagarlo con el efectivo, lo que hago es achico el círculo. Me quedo con un capital de trabajo más chico, me quedo con un negocio más chico. Entonces, ¿de qué manera yo no achico el negocio? Pagándolo con una deuda. Si yo una deuda la pago con una obligación, que es otra deuda, no achico, me quedo con el capital de trabajo. Y si yo necesito disponer de estos fondos para otra cosa, como para tener mayor stock, activo por activo, o sea, cambio un activo que es un cheque por otro activo que es un insumo o un bien de cambio, sigo manteniendo mi capital de trabajo grande, crezco. Es más, si yo cambio por otro activo, ese activo lo vendo y tengo el margen. Con lo cual el capital de trabajo me crece, porque este capital de trabajo crece como el negocio. ¿Se acuerdan? Si yo vendo, tengo un margen, el capital de trabajo me crece. Entonces, esa es la gran diferencia de tener una empresa en subsistencia, agarro los cheques, los endoso y los transfiero, y otra empresa creciendo, que es una empresa en la cual yo genero deuda, me apalanco, le doy a mi proveedor una obligación de pago futura, y de esa manera mantengo mi capital grande. ¿Se entendió? Se recomienda hacer un cheque propio, siempre y cuando hagan cash flow. Porque lo primero que hay que bajar es la incertidumbre. O sea, yo tengo que saber que ese cheque que hago 30 días lo tengo que poder cubrir. ¿Qué se hace? Me está cambiando. Ahí está, bueno, está lo que estamos hablando. ¿Qué se hace cuando recibo de mi cliente todo cheque y tengo que pagar todo en efectivo? Bueno, es cambiar un poco también la política de la empresa. Es sentarse a negociar con los proveedores o ver de qué manera yo tengo líneas de crédito que me sustenten el poder tener una liquidez inmediata. Y ver cuál es el costo de hacer efectivos esos cheques, porque yo tengo que pagar contado. Si yo no puedo negociar con mi proveedor, tengo que tener un proveedor de dinero externo, banco, que me dé la línea suficiente como para poder soportar esto y que me lo cubra al margen el costo financiero que tengo en el medio por financiar yo a mis clientes y no conseguir un financiamiento a costo cero. Totalmente. Y si no, salir a descontarlo en el banco. Dice que lo que hacen es salir a descontarlo al banco. Claro, exactamente. Lo que hay que hacer es descontarlo en el banco. Si yo necesito el efectivo hoy, yo tengo que pagar sueldos y tengo todo a futuro, tengo que tener continuamente activas líneas de financiamiento. Sí. Bien, perfecto. ¿Qué sigue, Jorge? Bueno, lo que veíamos recién, no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, de ahí es que sí o sí necesitamos armar un esquema de ingresos y egresos.
Y tenemos que trabajar siempre hacia adelante. No podemos nunca trabajar con lo que tenemos a hoy. Siempre tenemos que pensar la empresa hacia adelante. Por eso, ahora vamos a ver un pequeño modelo de flujo de fondos, pero hoy no creo que lleguemos. La próxima vamos a empezar con presupuesto, que está totalmente asociado. Yo, si para poder hacer un flujo de fondos, tengo que tener un presupuesto. ¿Por qué? Porque en el presupuesto voy a poder volcar todos los gastos fijos de la empresa, todo lo que conlleva al funcionamiento de la empresa, y además puedo armar todo lo que yo pienso que va a suceder económicamente en la empresa, desde la venta y desde la compra. Entonces voy a trabajar sobre un supuesto de venta que sea lo más real posible, y asociarle a ese supuesto de venta un supuesto de compra. Entonces ahí yo voy a poder tener armado un flujo de fondos proyectado. Ese flujo de fondos proyectado es el que nos va a bajar al máximo todo tipo de miedo con respecto a ver de cómo vamos a tener nuestro futuro. La incertidumbre tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque le estamos dando información al futuro. Estamos dando información a la toma de decisión. Díganme, ¿quién decide para atrás? ¿Alguno de ustedes decide sobre lo que ocurrió? ¿Tiene poder de decisión? No, bueno, el poder de decisión es hacia adelante. ¿Y cómo lo voy a poder tener un poder de decisión a futuro con seguridad? Con información. Y esa información es la misma que manejan ustedes. Ustedes son los que tienen que volcarla en algún modelo. Nosotros ahora después les vamos a subir al campus un par de modelos, pero tienen que volcarlas en algún modelo que les sea cómodo para poder transmitir toda esa información. ¿En qué momento pago sueldos? ¿Cuánto pago de sueldos? No es lo mismo si yo en la semana que pago sueldos, me voy a ir al ejemplo que tengo acá. Bueno, les presento un flujo de fondos financiero bastante completo, pero cada uno lo puede transformar a su modelo y a su modelo de negocio. Yo voy a tener todo un esquema de ingresos y de egresos, pero también tengo que tener en cuenta con qué capital cuento y qué nivel de liquidez tiene. Porque cuando hablamos de flujo de fondos, hablamos de nuestra empresa en dinero. Toda la actividad que desarrollamos, pero vista desde el lado de la plata, vista del lado del efectivo, vista del lado del dinero. Entonces, olvídense de que prestan servicio en ambulancia, tienen consultorio, empresas de transporte o de sistemas. Piénsenla en dinero. Piensen qué ocurre cuando ustedes hacen las transacciones. Piensen en el ciclo comercial de la empresa. Ese ciclo comercial es el que vamos a estar plasmando acá. ¿Por qué? Porque si yo te pongo que, ejemplo, vendo por mes 1 millón de pesos, voy a tener que estar presupuestando que van a ser 250.000 pesos por semana. Y si los cobro a 30 días, y en la semana 1 voy a tener un 0, o voy a tener lo que voy a cobrar, lo que ya tengo para cobrar del mes pasado, de lo que ocurrió, pero de lo presupuestado lo voy a poner dentro de 30 días. Entonces me va a caer en la semana 5, no en la semana 1. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a pensar. Tiempos y dinero. Plazos, recta de tiempo y dinero. ¿Cómo afecta todo lo que es el ciclo comercial, ingresos y egresos, adentro de esta recta de tiempo? Entonces, cuando lo tienen definido, ahí van a empezar a listar cuáles son todas sus obligaciones de salida. Fíjense que se van a encontrar, y a otro de lo que le debe haber pasado, con un montón de cosas que uno no tiene presente. ¿Cuál es el vencimiento del día del préstamo? X. ¿Qué día pago sueldo? Tal. Bueno, cuando lo empiecen a volcar, se van a dar cuenta que hay semanas, esta semana no puedo pagar proveedores. Esta semana va a ser para pagar sueldo y préstamo. Proveedores no existe, lo tengo que correr a la semana siguiente. Y claramente viene el proveedor a cobrar, no voy a ponerle fecha al cheque de esa semana. Le voy a poner fecha al cheque de la semana siguiente. Aunque los 30 días me caigan en esa semana y se llevará un cheque al 37. Pero es parte del proceso de mejorar un circuito financiero.
Eso es trabajar con estrategia. Pero para trabajar con estrategia tengo que tener datos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los circuitos de la información? Tenemos que tener datos, tenemos que estar registrando todo lo que hacemos y todo lo que sucede en la empresa. Fíjense cuánto de registro tiene esto. Yo tengo que saber todo lo que tengo para cobrar y qué fecha de vencimiento tiene. Todo lo que tengo para pagar y qué fecha de vencimiento tiene. Entonces, si yo tengo un sistema de gestión y a la carga de la factura que tengo que pagarle al proveedor no le pongo la fecha de vencimiento, y no lo voy a poder saber, después me va a caer. Che, había que hacerle el cheque a fulanito, la factura está vencida, listo, chao, tenemos un problema. Porque no sabemos ni cómo estamos financieramente y encima tenemos que pagarle. ¿Por qué no pudimos calendarizar nada? Entonces, este esquema nos va a llevar a trabajar un formulario de calendario de vencimientos. Entonces vamos a saber qué nos vence en cada semana. Fíjense que cómo opera un flujo de fondos bien armado adentro de la empresa. Ordena todo el ciclo. Les va a ordenar todo el ciclo y les va a ayudar a de golpe a hacer estrategias distintas. ¿Se acuerdan cuando vimos y necesitamos otros ingresos? ¿Por qué? Y porque no nos está calzando, hicimos una inversión, compramos insumos de más, tenemos un desfasaje. Y alguien dijo ahí en el chat, y puedo hacer una venta extraordinaria de stocks. Bien, a alguien se le cayó una idea que pasa por una estrategia de negocio, que no es salir al banco o salir corriendo a buscar un plata al cajón o vender dólares para cubrir los cheques. No, trabajemos con estrategia. Si esto me está diciendo, ojo que vas a tener un problema, ojo que vas a tener un desfasaje, bueno, puedo mirar los stocks, puedo ver qué tengo de stock inmovilizado, productos que están offline, como le llaman, fuera de línea, que ya los tengo obsoletos y los puedo sacar. En los textiles pasan con colores que no están de moda, u otro tipo de cosas. Bueno, bien, vendamos eso, hagamos caja y tratemos de salir de este proceso negativo. Pero salimos con el propio negocio. Entonces, vuelvo, vean cuánto dato necesitan, es mucho, pero es necesario. Con esto la incertidumbre desaparece. Jorge, mira, ahí me está preguntando Sabrina, dentro de este flujo de fondos financieros, dice que en la parte de los ingresos, donde dice cheques propios diferidos, ingresos, ¿a qué se refiere? ¿Qué diferencia tiene con cheques? No, la parte de arriba es tenencia principalmente. Es toda la situación de bancos, no es ingresos. Ingresos viene más por debajo. Fíjense que tengo conceptos, saldo inicio de bancos, saldo de caja, o sea, qué tengo en la caja, con qué efectivo cuento, cheques en cartera son cheques de terceros que tengo yo, estos que endoso para pagar o descuento en el banco, y por otro lado cheques propios diferidos. Los cheques propios diferidos es una obligación, es lo que yo firmé. Por eso esto tiene que ver con el funcionamiento. Las primeras líneas tiene que ver con tenencia de caja y bancos. Es el manejo de tesorería, lo que le llamamos normalmente. Toda la primera parte del flujo es tesorería. Después viene toda la parte de ingresos, donde voy a tener los ingresos de cobranza futura, o sea, todo aquello que ya vendí y tengo para cobrar, y después voy a tener todo lo que pienso vender y cómo lo voy a cobrar. Para este periodo del cual yo estoy plantándome hacia adelante. De hoy hacia adelante. Hoy, 4 de julio, miro julio, agosto, septiembre. Entonces, ahí voy a ver cómo me cae todo lo que ocurrió hasta el día de hoy, todo lo que pasó, que va a ser en el caso de la venta, toda la cobranza que tengo, cómo lo voy a cobrar, y en el caso de la compra, todo lo que ya compré y me generó la obligación. Y no le emití un cheque, porque si emití un cheque es de tesorería, lo voy a tener arriba.
Va a ser, ya no va a tener el cheque en la mano, mi obligación está cancelada, tengo un problema de tesorería yo. Tengo que tener los fondos para cubrir ese egreso de tesorería. Pero la obligación con el proveedor ya la cumplí. Entonces, lo que tengo de cuentas para pagar va a ser todo aquello que no le pagué o no le emití cheque. Entonces, en ese momento también me paro al día de hoy con todas las cuentas por pagar que tengo, sin considerar todo lo que yo voy a comprar de acá adelante o cualquier erogación que tenga hacia adelante, que fíjense que están detalladas más abajo. Más abajo van a tener todas las erogaciones futuras que pueden estar consideradas como costos variables, toda la parte de compra de insumo futuro, o todo lo que tenga que ver con compra de insumo o producto, ¿no? O todo lo que tenga que ver con gastos. Y erogaciones de caja, como pago de préstamos y demás, que tengo que tener con fecha de calendarización. Préstamos, impuestos, sueldos. ¿Se entiende? El esquema es muy, muy sencillo. Y esto les da una comodidad en el manejo muy importante. Bien. Jorge, una pregunta ahí de Agostina. Que dice, Sí. ahora justo, bueno, dame un segundito que ahí está. ¿Los cheques propios diferidos son deudas bancarias o comerciales? Porque si no lo Son cubro, lo cheques sigo propios teniendo al proveedor. diferidos. Claro, Son ni deuda bancaria, ni es más comercial que bancario. Pero se expone como cheque propio diferido y se expone dentro de las deudas comerciales. No es deuda bancaria, porque al banco no le debo nada. Si el cheque no lo cubro, se lo debo al cliente. Entonces, la obligación la tengo con mi cliente, no con el banco. Deuda bancaria es toda deuda que yo tenga y cuya obligación sea directa con el banco. Sabrina. Sí, gracias. Me surgió la duda. La parte de que vos decís de tesorería, generalmente son ya lo confirmado, lo fáctico que va a ocurrir. Listo, tengo Exacto, esto. yo ya sé que va a sale ocurrir, esto. este es un hecho. Y acá en la línea de cobranzas pusiste algo proyectado, ¿o no? Sí. El 89.500, pero eso está en el bolsillo todavía de mi cliente. A ver, No es algo que todo tengo lo ahí. proyectado, la información de cobranza futura, eso es cobranza, está en el bolsillo de tu cliente, pero vos le entregaste el producto ya se lo llevó. Ah, ok. Con lo Bueno, cual es las por eso lo deudas que pones tiene tu arriba. cliente con vos, las tiene que pagar, tiene una fecha de vencimiento. ¿Y la factura de los proveedores dónde los pusiste? La factura de los proveedores están en, ya te digo, tiene que estar en proveedores, seguramente. Cuentas a pagar. Y eso lo pusiste abajo. Cuentas a pagar, transferencias y débitos es lo que está acá abajo. Ah, bueno. Cuentas a Ok. pagar es todo lo que yo tenga a pagar de proveedores. Que me Facturas que ya entregaron. me hicieron, Claro que me el entregaron. producto que ya tengo, me generan las cuentas a pagar. Bueno. Lo puedo me llamar de otra entregaron. manera, acá lo llamamos cuenta a Sí, pagar. sí. Este es un No, ejemplo. más que nada Vos le manejo la podés poner, certidumbre. si querés le podés poner, nunca le pongas compras, porque compras vamos a estar hablando de lo que va a suceder. Pero sí Claro. le podés poner deuda con proveedores, insumos. Hay gente que lo abre. Yo, por ejemplo, tengo clientes que son importadores. Entonces, necesitan abierto las deudas locales con la deuda con el exterior, porque les calzan Claro, sí, de sí, forma sí, distinta, perfecto. los tiempos de plazo de pago son distintos, los procesos son totalmente distintos, entonces los ven separados. Bueno, como ya es un compromiso, tengo la mercadería, también lo de cuentas a pagar, digamos, siguiendo la línea de esto, podría incorporarlo en tesorería. No. Porque vos, la obligación tiene una fecha de vencimiento, pero no es cierta. Digamos, es cierta del lado de la factura, 30 días fecha de factura. Pero hasta que vos no le emitas el pago, no pasa a ser un problema de Y no tesorería. seguiría Es un la problema misma de pago lógica proveedores. Si nos imaginamos una empresa, una administración de una empresa, lo va a tener la persona de pago a proveedores, no lo va a tener la gente de tesorería. La gente de tesorería ni sabe que existe. Pero Lo va a las saber el día cobranzas que también. hay que pagar esto. Pero las cobranzas también, no digamos, es una fecha que yo creo que voy Las a cobrar. cobranzas, no, por eso está abajo, está como ingresos, no está en tesorería. Tesorería es de la línea roja para arriba. Ah, bien, bien, porque Días, como que no me cerrá.
de la línea que está en rojo para arriba es tesorería. Ahí, de abajo, Perfecto, en el perfecto. medio está cobranzas y en el abajo de todo egresos. Ah, muchísimas gracias. Perfecto. Clarísimo. Gracias. Bien. No sé si hay alguna otra duda, porque estamos en tiempo. Sí, estamos bien. Si no, ya quedamos No, no hay para el más. próximo jueves, donde Ujú. terminaremos de ver presupuesto y todo lo que tenga que ver con sistema financiero. ¿Mm? Perfecto. Perfecto. Así que no sé si quedó algo más, no quedó más nada. Bueno, les agradecemos por la paciencia, por haber estado, y nos estaremos viendo entonces el jueves a la misma hora, y a esto le vamos a sumar la parte de presupuesto, que es cómo realizar un presupuesto, y vamos a poner estos modelos en el campus para que los puedan tener y usar como ejemplo. Perfecto. Bien, Excelente. bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. Muchas gracias. Hasta el Y el jueves. jueves es la última clase, disculpen, ahí pusieron en la La última. última clase, sí, el jueves. Bárbaro, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.